Suma contra Gentiles, sobre la gracia, sobre la necesidad de la gracia. Libro tercero, capítulo 147. El hombre necesita el auxilio divino para conseguir la bienaventuranza. Como por lo dicho anteriormente, capítulo 112, se ve que la divina providencia gobierna a las criaturas racionales de distinta manera que a las otras cosas, en atención a que por su naturaleza son diferentes de las demás. Queda por demostrar que por dignidad del fin, la divina providencia les aplica también un género más elevado de gobierno. Pues consta que, en conformidad con su naturaleza, llegan a una participación mayor del fin, porque siendo de naturaleza intelectual, pueden alcanzar con su operación la verdad inteligible, lo cual no compete a los seres que carecen de entendimiento, y así, puesto que por la operación natural llegan a la verdad inteligible, es evidente que Dios las provee de distinta manera que a otras cosas, pues al hombre le fueron dados el entendimiento y la razón para que con ellos pudiera discernir e investigar la verdad, y se le dieron también las potencias sensitivas internas y externas que le ayudan a investigarla, y el uso del lenguaje mediante el cual uno puede manifestar a otro la verdad concebida en su entendimiento, para que de este modo se ayuden los hombres mutuamente en el conocimiento de la verdad y en las demás cosas necesarias para la vida, ya que el hombre es un animal naturalmente social. Pero además el fin último del hombre consiste en cierto conocimiento de la verdad que excede su poder natural, o sea, en ver a la misma verdad primera en sí, según antes se demostró, capítulo 50. Mas el poder alcanzar un fin que supere la capacidad natural no compete a las criaturas inferiores. Luego es necesario que en relación a este fin se establezca la distinta manera de gobernar a los hombres y a las demás criaturas inferiores. Ahora bien, lo que se ordena al fin ha de ser proporcionado con él. Luego, si el hombre se ordena a un fin que excede su capacidad natural, necesita recibir de Dios algún auxilio sobrenatural por el que tienda a dicho fin. Un ser de naturaleza inferior no puede ser elevado a lo que es propio de una naturaleza superior, ni es en virtud de ésta. Por ejemplo, la luna que no luce por sí misma se hace lúcida por la virtud y acción del sol, y el agua que no calienta por sí misma se hace cálida por la virtud y acción del fuego. Mas el ver a la verdad primera en sí misma sobrepasa de tal modo la capacidad de la naturaleza humana que sólo es propio de Dios, según se demostró en el capítulo 52. Por tanto, el hombre necesita el auxilio divino para llegar a dicho fin. Cada cosa alcanza el fin último mediante su operación, mas la operación recibe su virtud del principio operante. Por ejemplo, mediante la acción del semen se engendra algo en una especie determinada, cuya virtud preexiste en el semen. En consecuencia, el hombre no puede llegar mediante su operación al fin último que supera la capacidad de las potencias naturales, a no ser que su operación reciba de la virtud divina la eficacia de conducir a dicho fin. Ningún instrumento puede llegar a la perfección última en virtud de su propia forma, sino sólo en virtud del agente principal, aunque por propia virtud pueda disponer de algún modo a la última perfección.
Por ejemplo, el cortar la madera procede de la sierra en razón de su propia forma, pero la figura de escaño procede del arte, que se sirve del instrumento. Análogamente, la disolución y la corrupción en el cuerpo del animal proceden del calor del fuego, pero la generación de la carne, la determinación del aumento y otras cosas por el estilo proceden del alma vegetativa, que se sirve del calor del fuego como de un instrumento. Ahora bien, todos los entendimientos y todas las voluntades se clasifican bajo Dios, que es el primer entendimiento y la primera voluntad, como instrumentos bajo el agente principal. Luego es preciso que sus operaciones no tengan eficacia en orden a la perfección última, que es la consecución de la bienaventuranza final, si no es por virtud divina. En consecuencia, la naturaleza racional necesita el auxilio divino para conseguir el último fin. Al hombre se le presentan muchos impedimentos para alcanzar el fin, pues se ve impedido por la debilidad de la razón, que fácilmente cae en el error, por el cual se desvía del camino recto para llegar al fin. Se ve también impedido por las pasiones de la parte sensitiva y por los afectos que le arrastran a las cosas sensibles e inferiores, y mientras más pegado está a estas, tanto más dista del último fin, ya que dichas cosas están por debajo del hombre, mientras que el fin del hombre es superior a él. Y a menudo se ve también impedido por la debilidad del cuerpo para ejecutar actos virtuosos, mediante los cuales se tiende a la bienaventuranza. Por consiguiente, el hombre necesita del auxilio divino para que estos impedimentos no le aparten totalmente del último fin. Por esto se dice en San Juan: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le atrae. Y como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Con esto se refuta el error de los pelagianos, quienes dijeron que el hombre podía merecer la gloria de Dios por solo su libre albedrío. Sobre la necesidad de la gracia en la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino, libro 3, capítulo 148. El auxilio de la gracia divina no fuerza al hombre a la virtud. Podría parecer a alguien que el auxilio divino comunica al hombre cierta coacción para obrar el bien, porque se ha dicho: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le atrae. Y por esto se dice: los que movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la caridad de Cristo nos constriñe. En efecto, ser arrastrado, movido y urgido parece importar cierta coacción. Pero se demuestra claramente que esto no es verdad, porque la divina providencia provee a todas las cosas en conformidad con su ser, según se demostró en el capítulo 71. Mas es propio del hombre y de toda naturaleza racional el obrar voluntariamente y ser dueño de sus propios actos, como consta por lo dicho en el capítulo 47, a lo cual se opone la coacción. Luego Dios no fuerza al hombre con su auxilio a obrar rectamente. Además, el hecho de que se le dé al hombre el auxilio divino para obrar bien se ha de entender en el sentido de que cause en nosotros nuestras obras, como la causa primera causa las obras de las causas segundas y el agente principal la acción del instrumento. Por eso se dice en Isaías:
Cuanto hacemos, eres tú quien para nosotros lo hace, Señor. Mas la causa primera produce la acción de la causa segunda según el modo de ser de ésta. Luego también Dios causa en nosotros nuestras obras según nuestro modo de ser, que consiste en obrar voluntariamente y no por coacción. En consecuencia, el auxilio divino no fuerza a nadie a obrar rectamente. El hombre se ordena al fin por la voluntad, porque el bien y el fin son objeto de la voluntad. Ahora bien, el auxilio divino se nos concede principalmente para que consigamos el fin. Luego este auxilio no excluye de nosotros el acto de la voluntad, sino que lo causa principalmente en nosotros. Por eso dice el apóstol San Pablo: Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Mas la coacción excluye en nosotros el acto de la voluntad, pues por coacción hacemos lo contrario de lo que queremos. En consecuencia, Dios no nos fuerza con su auxilio a obrar rectamente. El hombre llega a su último fin por los actos de las virtudes, pues la felicidad se considera como el premio de la virtud. Pero los actos forzados no son actos virtuosos, porque lo principal en las virtudes es la elección, que no puede existir sin lo voluntario, cuyo contrario es lo violento. Luego el hombre no es forzado por Dios a obrar rectamente. Lo que se ordena al fin debe estar en proporción con él. Ahora bien, el último fin, que es la felicidad, no corresponde sino a los agentes voluntarios que son dueños de sus actos. Por esto no llamamos felices a los seres inanimados ni a los animales brutos, a no ser metafóricamente. Por tanto, el auxilio que Dios da al hombre para alcanzar la felicidad no le coacciona. De aquí que se diga en el Deuteronomio: mira, hoy pongo ante ti la vida con el bien, la muerte con el mal. Si oyes el precepto de Yahvé, tu Dios, que hoy te mando de amar a Yahvé tu Dios y sigue sus caminos. Pero si se aparta tu corazón y no escuchas, hoy te anuncio que irás a la ruina segura. Y en el Eclesiástico, ante el hombre están la vida y la muerte. Lo que cada uno quiere le será dado. Sobre la gracia en la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. El hombre no puede merecer el auxilio divino. Libro 3, capítulo 149. El hombre no puede merecer el auxilio divino. Lo dicho manifiesta claramente que el hombre no puede merecer el auxilio divino. En efecto, cada cosa se comporta materialmente con respecto a lo que es superior a ella, pero la materia no se mueve a sí misma a la perfección, sino que necesita ser movida por otro. Luego el hombre no se mueve a sí mismo para alcanzar el auxilio divino, antes bien, para conseguirlo es movido por Dios. Sin embargo, la moción del motor precede al movimiento del móvil en razón y causa. En consecuencia, no se nos concede el auxilio divino porque nosotros nos movemos hacia él mediante las buenas obras, sino que más bien progresamos mediante las buenas obras porque nos predispone el auxilio divino. El agente instrumental no dispone a la perfección que ha de dar el agente principal, sino obrando en virtud de dicho agente. Por ejemplo, el calor del fuego no prepara más la materia para asumir la forma de carne que otra forma, como no sea obrando en virtud del alma. Ahora bien, nuestra alma obra bajo la acción de Dios como obra
el agente instrumental bajo la acción del principal. Luego, el alma no puede disponerse a recibir el efecto del auxilio divino, sino obrando por virtud divina. Por consiguiente, nuestra alma, más que adelantarse al auxilio divino como mereciéndole o disponiéndose a él, es predispuesta por dicho auxilio para obrar bien. Ningún agente particular puede predisponer universalmente a la acción del primer agente universal, puesto que toda acción de un agente particular recibe su origen del agente universal. Como vemos que todo movimiento de las cosas inferiores es predispuesto por el movimiento celeste, pero el alma humana está ordenada bajo Dios como el agente particular lo está bajo el agente universal. Luego es imposible que haya en ella un movimiento recto que no esté predispuesto por la acción divina. Por eso San Juan dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Cuando en la retribución del premio se observa la igualdad de la justicia, el premio está proporcionado al mérito, mas el efecto del auxilio divino, que excede la capacidad natural, no está en proporción con los actos que el hombre produce naturalmente. Por consiguiente, el hombre no puede merecer dicho auxilio con tales actos. El conocimiento precede al movimiento de la voluntad. Sin embargo, el hombre recibe de Dios el conocimiento del fin sobrenatural, puesto que él no puede alcanzarlo por la razón natural, ya que excede a su capacidad. Luego es necesario que el auxilio divino predisponga los movimientos de la voluntad hacia el último fin. De aquí que se diga en la carta de San Pablo a Tito: no por las obras justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Y a los romanos, y San Pablo a los romanos: no es del que quiere, es decir, del querer, ni del que corre, o sea, del correr, sino de Dios, que tiene misericordia, a saber, porque es necesario que el hombre sea predispuesto por el auxilio divino para querer y obrar bien, tal como no se suele atribuirse el efecto al agente inmediato, sino al primer motor. Por ejemplo, la victoria se atribuye al jefe a pesar de que los soldados la alcancen con su propio esfuerzo. Luego, por dichas palabras, no se excluye el libre albedrío de la voluntad, según la mala interpretación de algunos, como si el hombre no fuera dueño de sus actos internos y externos. Lo que se demuestra es que está sujeto a Dios. Se dice en los Trentos: conviértenos a ti, oh Yahvé, y nos convertiremos, lo cual revela que nuestra conversión a Dios es preparada por el auxilio divino que nos convierte. Sin embargo, se lee en el profeta Zacarías como dicho por Dios: volveos a mí, dice Yahvé Sebaot, y yo me volveré a vosotros, no porque la operación de Dios no se adelante a nuestra conversión, como se dijo, sino porque posteriormente ayuda a nuestra conversión, para que nos convirtamos a Él, fortaleciéndola para que alcance su efecto y consolidándola para obtener el fin debido. Con esto se refuta el error de los pelagianos, quienes decían que tal auxilio se nos da por los méritos y que el principio de nuestra justificación procede de nosotros
aunque la consumación venga de Dios. La Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. Estamos en el libro tercero, capítulo 150, sobre la necesidad del auxilio de la gracia, y aquí concretamente sobre la gracia santificante. Como lo que a uno se le da sin que precedan sus propios méritos, se dice que lo recibe gratuitamente, y el auxilio divino que se le da al hombre precede a todo mérito humano, según se demostró en el capítulo precedente. Síguese que tal auxilio es dado al hombre gratuitamente, por lo cual recibe oportunísimamente el nombre de gracia. Por eso dice el apóstol San Pablo: pero si por la gracia, ya no es por las obras, porque entonces la gracia ya no sería gracia. Sin embargo, hay también otra razón por la que este auxilio recibe el nombre de gracia. En efecto, se dice que uno es grato a otro porque es amado por él. De aquí que se diga también que el amado por otro tiene su gracia. Ahora bien, es esencial al amor que quien ama quiera y obre el bien para aquel a quien ama. Y Dios realmente quiere y obra el bien para todas las criaturas, pues el mismo ser de la criatura y toda su perfección proceden de Dios, por lo que quiere y porque lo quiere y lo produce, según se demostró en el capítulo 15. Por eso se dice: pues amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho. Pero hay que considerar una razón especial del amor divino para con aquellos a quienes auxilia en la consecución del bien que supera el orden de su naturaleza, a saber, la fruición perfecta, no de un bien creado, sino del mismo Dios. En consecuencia, este auxilio se llama oportunísimamente gracia, no sólo porque se da gratuitamente, según se demostró, sino también porque el hombre, por cierta prerrogativa, es especial, se hace grato a Dios con dicho auxilio. Y por esta razón dice el apóstol San Pablo: y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Por esto nos hizo gratos en su amado Hijo. Pero es necesario que esta gracia sea en el hombre gratificado algo positivo, como cierta forma y perfección del mismo, pues lo que se dirige a un fin es menester que esté continuamente ordenado al mismo, pues el motor mueve continuamente hasta que el móvil, mediante el movimiento, ha conseguido el fin. Por consiguiente, como el hombre se dirige al último fin mediante el auxilio de la gracia divina, según se ha demostrado en el capítulo 147, es necesario que el hombre sea favorecido con dicho auxilio hasta que llegue al último fin. Y esto no sucedería si el hombre participase de este auxilio a modo de cierto movimiento o pasión, y no como una forma permanente y afincada en él mismo, pues tal movimiento y tal pasión sólo estarían en el hombre cuando actualmente se dirigiese al fin, cosa que el hombre no hace siempre, como vemos en los durmientes. En consecuencia, la gracia santificante es cierta forma y perfección que permanece en el hombre, incluso cuando no obra. Además, el amor de Dios es causa del bien existente en nosotros, como el amor del hombre es provocado y causado por algún bien existente en el amado.
pero el hombre es provocado a amar especialmente a uno por algún bien especial preexistente en el amado. Según esto, donde se supone un amor especial de Dios al hombre, es necesario suponer también un bien especial dado al hombre por Dios. Por tanto, como la gracia santificante indica, según se ha dicho, un amor especial de Dios al hombre, es preciso, por esa misma razón, que esto demuestre la existencia en el hombre de una bondad y una perfección especiales. Cada cosa se ordena al fin que le conviene según la naturaleza de su forma, porque entre especies diversas los fines son distintos, pero el fin a que se dirige el hombre mediante el auxilio de la gracia divina está sobre la naturaleza humana. Por tanto, es necesario añadir al hombre alguna forma y perfección sobrenaturales mediante las cuales se disponga a dicho fin. Además, es preciso que el hombre llegue al último fin mediante sus propias operaciones. Sin embargo, cada cual obra en conformidad con su propia naturaleza. Por consiguiente, para que el hombre llegue al último fin mediante sus propias operaciones, es preciso añadirle alguna forma por la cual reciban sus operaciones cierta eficacia para merecer el último fin. Por último, la divina providencia provee a cada cual según su modo de ser, como consta por lo dicho en el capítulo 71. Mas el propio modo de ser de los hombres requiere que para perfeccionamiento de sus operaciones haya en ellos, además de las potencias naturales, ciertas perfecciones y hábitos mediante los cuales obren el bien de modo connatural, fácil y deleitablemente, y procedan con rectitud. Por consiguiente, el auxilio de la gracia que el hombre recibe de Dios designa cierta forma y perfección existentes en el hombre. De aquí que en la Sagrada Escritura se digne la gracia de Dios como cierta luz, pues dice el apóstol San Pablo: fuisteis en algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y la perfección que impulsa al hombre hacia el último fin, consistente en la visión de Dios, se llama luz, la cual es principio de ver. Con esto se refuta la opinión de quienes dijeron que la gracia divina no añade nada en el hombre, como tampoco se le añade nada a uno porque se diga que tiene la gracia del Rey, sino sólo en el Rey que ama, pues es evidente que erraron por no tener en cuenta la diferencia entre el amor divino y el humano, porque el amor divino es causa del bien que ama en alguno, mientras que el humano no siempre lo es. Estamos con la Summa contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. Estamos leyendo la parte de la gracia. Estamos en el libro tercero, capítulo 151. La gracia santificante causa en nosotros el amor de Dios. Como resultado de lo anterior, se ve que por el auxilio de la gracia divina santificante, el hombre consigue amar a Dios. En efecto, la gracia santificante es en el hombre el efecto del amor divino. Ahora bien, el efecto propio del amor divino en el hombre parece ser amar a Dios, ya que lo principal en la intención del amante es ser correspondido en el amor por el amado, pues la inclinación del amante tiende principalmente a atraer al amado hacia su amor,
y si no ocurriera esto, sería necesario destruir el amor. Por lo tanto, el amar a Dios es en el hombre un efecto de la gracia santificante. Entre las cosas que tienen un mismo fin, es preciso que haya alguna unión, en cuanto se ordenan al fin, por lo cual los hombres se unen también en la ciudad mediante cierta concordia para poder conseguir el bien la misma nación. Y los soldados deben unirse también y obrar acordes en la batalla para conseguir la victoria, que es el fin común. Mas el fin último al cual es llevado el hombre por el auxilio de la gracia de Dios es la visión de la esencia divina, que es propia del mismo Dios, y de este modo el fin final es comunicado al hombre por Dios. Luego el hombre no puede ser llevado a este fin si no se une a Dios, conformando su voluntad con la suya, porque es propio de los amigos el querer y no querer las mismas cosas, el gozarse y condolerse de las mismas cosas. En consecuencia, por la gracia santificante, el hombre se convierte en amador de Dios, como quiera que el hombre se dirige por ella al fin que Dios le comunica. Como el fin y el bien son el objeto propio del apetito o del afecto, es menester que por la gracia santificante que dirige al hombre al fin último, se perfeccione principalmente el afecto del hombre. Ahora bien, la principal perfección del afecto es el amor, pues nadie desea o espera o se goza a no ser por el bien amado, e igualmente nadie huye o teme o se entristece o se irrita a no ser por lo contrario al bien amado. Luego, el efecto principal de la gracia es que el hombre ame a Dios. La forma por la cual una cosa se ordena a un fin le da cierta semejanza con el fin. Por ejemplo, el cuerpo adquiere por la forma de la gravedad la semejanza y conformidad con el lugar hacia el cual se mueve naturalmente. Pero se ha demostrado que la gracia santificante es en el hombre cierta forma por la cual se ordena al fin último, que es Dios. Por lo tanto, el hombre, mediante la gracia, adquiere la semejanza de Dios. Mas la semejanza es causa del amor. Todo ser ama a su semejante. Por consiguiente, el hombre se hace mediante la gracia amador de Dios. Para que una operación sea perfecta, se requiere también que uno obre constantemente y prontamente, y esto lo hace el amor, por el cual aún las cosas difíciles parecen ligeras. Luego, como quiera que por la gracia santificante las operaciones del hombre deben hacerse perfectas, según consta por lo dicho en el capítulo precedente, es preciso que mediante la misma gracia se constituya en nosotros el amor de Dios. De aquí que diga el apóstol San Pablo: el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el Señor promete a sus amadores su propia visión, diciendo: el que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y por esto se ve que la gracia que conduce al fin de la visión divina causa en nosotros el amor de Dios. Seguimos, estamos con la suma contra gentiles de Santo Tomás de Aquino. Estamos en el libro tercero, capítulo 152. La gracia divina causa en nosotros la fe. Y porque la gracia divina causa en nosotros la caridad, capítulo precedente, es necesario que cause también la fe. El movimiento con el cual nos dirigimos mediante la gracia al fin último
es voluntario, no violento, como se demostró arriba en el capítulo 148. Ahora bien, no puede existir un movimiento voluntario hacia una cosa si tal cosa no es conocida. Luego es necesario que mediante la gracia se nos anticipe el conocimiento del último fin para que nos dirijamos a él voluntariamente. Pero el conocimiento no puede ser en esta vida una visión clara, según se probó arriba en el capítulos 48 y 52. Luego es necesario que sea un conocimiento por medio de la fe. En cada conocente, el modo del conocimiento sigue al modo de la propia naturaleza, por lo cual el modo del conocimiento del ángel, del hombre y del animal bruto es distinto, en cuanto que sus naturalezas son diversas, como consta por lo dicho en los capítulos 68, 92, 96 y siguientes. Mas para obtener el último fin se le añade al hombre sobre la propia naturaleza cierta perfección, o sea, la gracia, como se ha demostrado en el capítulo 150. Luego es preciso también que sobre el conocimiento natural del hombre se añada cierto conocimiento superior a la razón humana, y este es el conocimiento de la fe, que versa sobre lo que no ve la razón natural. Siempre que una cosa es movida por un agente para alcanzar lo que es propio de dicho agente, es preciso que esté desde un principio sometida a las impresiones del agente, como a impresiones ajenas y no propias, hasta que se las apropia en el término del movimiento. Por ejemplo, el leño primero es calentado por el fuego, y aquel calor no es propio del leño, sino extraño, externo a su naturaleza. Pero al fin, cuando el leño ya está encendido, el calor se hace propio y connatural. Y de igual modo, cuando uno es enseñado por el maestro, es menester que al principio reciba las enseñanzas del maestro, no como si las entendiera por sí mismo, sino creyéndolas como si fueran superiores a su capacidad. Mas al fin, cuando ya esté instruido, podrá entenderlas. Ahora bien, como consta por lo dicho en el capítulo 147, nos dirigimos al último fin mediante el auxilio de la gracia divina, y el fin último es la visión clara de la verdad primera en sí misma, como antes se demostró en el capítulo 50 y siguientes. Por consiguiente, es menester que antes de llegar al último fin, el entendimiento del hombre se someta a Dios creyendo por efecto de la gracia divina. Al principio de esta obra se expusieron las ventajas por las cuales fue necesario que la verdad divina se propusiera a los hombres como creencia, capítulos 3 y siguientes, de las cuales puede deducirse también la necesidad de que la fe sea para nosotros un efecto de la gracia divina. De aquí que diga el apóstol San Pablo, pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, pues es un don de Dios. Y con esto se rechaza el error de los pelagianos, quienes decían que la iniciación en la fe no procedía de Dios, sino de nosotros mismos. Seguimos con la Summa contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino, en el libro tercero, capítulo 153. La gracia divina causa en nosotros la esperanza. Puede demostrarse también por estas mismas razones
que la esperanza de la bienaventuranza futura es causada en nosotros por la gracia. En efecto, el amor al prójimo proviene del amor que el hombre se tiene a sí mismo, pues uno se comporta con relación al amigo como con relación a sí mismo. Pero uno se ama a sí mismo al querer el bien para sí, como ama a otro cuando quiere el bien para él. Luego es preciso que si el hombre se siente afectado por su propio bien, se le impulse para que se afecte por el bien del prójimo. Es preciso que si el hombre se siente afectado por su propio bien, se le impulse para que se afecte por el bien del prójimo. Por consiguiente, por el hecho de esperar un bien de otro, se le proporciona al hombre un camino para amar como a sí mismo a aquel de quien espera el bien, pues se ama a otro como a sí mismo cuando el que ama quiere su bien, aunque no le reporte nada. Según esto, como la gracia santificante causa en el hombre el amor de Dios por sí mismo, capítulo 151, resulta que el hombre alcanza también por la gracia la esperanza en Dios. Mas la amistad por la cual uno ama a otro como a sí mismo, aunque no sea por propia utilidad, reporta sin embargo muchas ventajas, en cuanto que cualquier amigo favorece a otro como a sí mismo. Por eso es preciso que cuando uno ama a otro y sabe que es correspondido, tenga esperanza en él. Ahora bien, mediante la gracia el hombre se convierte de tal manera en amador de Dios por el afecto de la caridad, que incluso es instruido por la fe de que es amado por Dios con anterioridad, según aquello de San Juan. En eso está la caridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Síguese pues que por el don de la gracia el hombre tiene esperanza en Dios, y esto demuestra a la vez que así como la esperanza es la preparación del hombre para el verdadero amor de Dios, así también por el contrario el hombre se consolida en la esperanza mediante la caridad. En todo amante nace un deseo de unirse a su amado, tanto cuanto sea posible, y por eso la convivencia es agradabilísima para los amigos. Luego, si mediante la gracia el hombre se convierte en amador de Dios, es preciso que nazca en él un deseo de unión con Dios tanto cuanto le fuese posible. Ahora bien, la fe nacida de la gracia declara que es posible la unión del hombre con Dios según la fruición perfecta en la cual consiste la bienaventuranza. Luego, el deseo de esta fruición en el hombre es efecto del amor de Dios. Pero el deseo de una cosa molesta al alma del que desea, a no ser que haya esperanza de conseguir. Pero el deseo de una cosa molesta al alma del que desea, a no ser que haya esperanza de conseguirla. En consecuencia, fue conveniente que en los hombres en quienes la gracia produjo el amor de Dios y la fe, también se produjera la esperanza de la bienaventuranza futura. Si apareciese alguna dificultad en lo que se ordena a un fin deseado, ofrece consuelo la esperanza de conseguir el fin. Si apareciese alguna dificultad en lo que se ordena a un fin deseado, ofrece consuelo la esperanza de conseguir el fin, como en el caso de quien soporta con facilidad el amargor de la medicina por la esperanza de la salud. Mas en el camino que recorremos para alcanzar la bienaventuranza, que es el fin de todos nuestros deseos,
amenazan muchas cosas difíciles que se han de soportar, puesto que la virtud mediante la cual se camina hacia la bienaventuranza versa sobre las cosas difíciles. Por consiguiente, para que el hombre tendiese más ligera y prontamente a la bienaventuranza, fue necesario que se le diese la esperanza de obtenerla. Nadie se mueve hacia un fin al cual juzga que es imposible llegar. Por lo tanto, para que uno se dirija a un fin, es preciso que tienda hacia tal fin como posible de alcanzar, y este es el afecto de la esperanza. En consecuencia, como quiera que mediante la gracia el hombre se dirige hacia el fin último de la bienaventuranza, fue necesario que mediante la gracia se imprimiese en el afecto humano la esperanza de alcanzarla. De aquí que se diga, no nos reengendró a una viva esperanza para una herencia inmarcesible que os está reservada en los cielos, y se dice, en la esperanza estamos salvados. Seguimos con la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. Estamos en el libro 3, capítulo 154. Los dones de la gracia gratis dada, en el cual se trata también de las adivinaciones de los demonios. Este capítulo es un poco largo, por consiguiente seguramente que lo dividiremos por lo menos en dos partes. Como el hombre no puede conocer lo que no ve por sí mismo, si no lo recibe de quien lo ve, y la fe trata de lo que no se ve, es menester que el conocimiento de aquello que pertenece a la fe se derive de aquel que lo ve por sí mismo, y este es Dios, que se comprende a sí mismo perfectamente y ve naturalmente su propia esencia. Capítulo 47. Pues de Dios tenemos la fe. Por consiguiente es menester que lo que poseemos por la fe provenga de Dios. Y como por otra parte las cosas que proceden de Dios son hechas con cierto orden, según se demostró en el capítulo 77, fue conveniente que al manifestar las cosas que son de fe se guardara cierto orden, a saber que unos las recibieron inmediatamente de Dios y otros de estos, y así ordenadamente hasta los últimos. Donde quiera que existe un orden de cosas, es preciso que lo más próximo al primer principio sea lo más virtuoso, como se ve claramente en este orden de la manifestación divina. En efecto, las cosas invisibles cuya visión hace bienaventurados, sobre las cuales versa la fe, son primeramente reveladas por Dios a los ángeles bienaventurados mediante una visión clara, como consta por lo dicho en el capítulo 79. A continuación, interviniendo el ministerio de los ángeles, son manifestadas a algunos hombres, no ciertamente por una visión clara, sino con una certidumbre que proviene de la divina revelación, y esta revelación se hace realmente por cierta luz inteligible e interior que eleva la mente a percibir aquellas cosas que el entendimiento no puede obtener por su propia luz natural. Pues así como por la luz natural el entendimiento se cerciora de las cosas que conoce con tal luz como de los primeros principios, así también tiene certidumbre de las cosas que conoce con la luz sobrenatural. Mas esta certidumbre es necesaria para poder proponer a otros lo que se conoce por revelación divina, pues no enseñamos a otros con seguridad aquellas cosas de las que no tenemos certidumbre. Y con dicha luz que ilumina interiormente al entendimiento, hay alguna vez
¿Hay alguna vez en la divina revelación otros auxilios interiores o exteriores del conocimiento? Por ejemplo, una palabra oída exterior y sensiblemente, que es formada por virtud divina o percibida interiormente por la imaginación, por las cuales el hombre adquiere el conocimiento de las cosas divinas mediante la luz impresa interiormente en el entendimiento. Por consiguiente, tales auxilios no bastan sin la luz interior para el conocimiento de las cosas divinas, mientras que la luz interior es suficiente sin ellos. Esta revelación de las cosas invisibles de Dios pertenece a la sabiduría, que es propiamente el conocimiento de las cosas divinas. Por esto se dice que la sabiduría de Dios, a través de las edades, se derrama en las almas santas. Dios a nadie ama sino al que mora en la sabiduría. Y en el libro eclesiástico se lee: se llenó el Señor del espíritu de sabiduría le llenó el Señor del espíritu de sabiduría y de entendimiento. Mas, como las cosas invisibles de Dios son conocidas mediante las criaturas por la gracia divina, no sólo se revelan a los hombres cosas divinas, sino también cosas humanas, lo cual parece pertenecer a la ciencia. Por eso se dice: Él nos da la ciencia verdadera de las cosas y el conocer la constitución del universo y la fuerza de los elementos. Y el Señor dijo a Salomón: la sabiduría y la ciencia te doy. Lo que el hombre conoce no puede darlo a conocer convenientemente a otros sino por medio de la palabra. Por consiguiente, como quiera que los que reciben de Dios la revelación, según el orden establecido por Dios, deben instruir a los demás, fue necesario que se les diese el don de palabra, según lo exigiera la utilidad de aquellos que habían de ser instruidos. Por eso se dice en Isaías: el Señor me ha dado lengua erudita para saber sostener con mi palabra al abatido. Y el Señor dice a sus discípulos: yo os daré un lenguaje y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Y por esto también, cuando fue necesario que unos pocos predicaran la verdad de la fe a las distintas razas, fueron algunos instruidos por virtud divina para que hablaran varias lenguas, como se dice en los Hechos de los Apóstoles. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu les daba. Mas como la palabra propuesta, si no es evidente en sí misma, necesita confirmación para que sea aceptada, y como lo que es de fe no es evidente para la razón humana, fue necesario emplear algo que confirmase la palabra de los predicadores de la fe. Ahora bien, no podía ser confirmada por principios de razón a modo de demostración, puesto que lo que pertenece a la fe excede a la razón. Luego fue necesario que la palabra de los predicadores fuese confirmada con algunos indicios mediante los cuales se demostrara evidentemente que tal palabra había procedido de Dios, cuando los predicadores obraban tales cosas, sanando enfermos y haciendo otros milagros que sólo Dios puede hacer. Por eso el Señor, cuando envió a los discípulos a predicar, dijo: curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios. Y en Marcos se dice: ellos se fueron predicando por todas partes, cooperando con ellos el Señor
y confirmando su palabra con las señales consiguientes. Hubo también otro modo de confirmación para que cuando los predicadores de la verdad dijeren verdades respecto de cosas ocultas que podían manifestarse después, se les creyere como que decían cosas verdaderas que los hombres no podían comprobar, por lo cual fue necesario el don de profecía, con el cual pudiese conocer e indicar a los demás, revelándoselo Dios las cosas futuras y aquellas otras que ordinariamente se ocultan a los hombres, para que así, cuando se comprobase que en tales cosas había dicho la verdad, se les creyese en las cosas que pertenecían a la fe. Por eso dice el apóstol: si profetizando todos entrase algún infiel o no iniciado, se sentirá arguido de todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán de manifiesto, y cayendo de hinojos adorará a Dios, confesando que realmente está Dios en medio de vosotros. Mas por este don de profecía no se prestaría un testimonio suficiente a la fe, a no ser que tratase sobre cosas que sólo pueden ser conocidas por Dios, como sucede con los milagros que son exclusivos de Dios, y tales son principalmente entre las cosas inferiores los secretos del corazón, que solamente Dios puede conocer, según se demostró en el capítulo 68.